lo que debe producir la verdadera alabanza. Ese es el título del mensaje. Diga conmigo: lo que debe producir la verdadera alabanza. Amén. El contexto lo conocemos. Jesús está hablando con la mujer samaritana. La samaritana le pregunta: ¿dónde es el lugar donde se debe adorar verdaderamente a Dios? Si en Jerusalén, como dicen ustedes los judíos, o en este monte donde estamos los samaritanos. Jesús le dice en el versículo 24: Dios es ¿qué cosa? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Léalo otra vez. Dios. ¿Cuántos saben que Dios es espíritu? ¿Cuántos saben que Satanás también es espíritu? Lo que quiere decir que a Satanás no podemos pegarle un puño. Lo que quiere decir que a Satanás no podemos pegarle una patada, un puntapié. A veces lo hacemos simbólicamente, que písele la cabeza al diablo, que métale una patada al diablo, simbólico. Pero sabemos que al diablo, ni a los demonios, ni les metemos trompadas, ni le metemos puntapié, ni cogemos un garrote y le damos. Porque Él es espíritu, y lo espiritual no se combate con lo terrenal ni con lo carnal. Por eso la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestro ejército no son carnales, sino que hay armas espirituales poderosas que destruyen fortalezas y argumentos satánicos. ¿Y cuáles son esas armas? La santidad y el nombre de Jesús. Que aunque espiritualmente veamos que no pasa nada, físicamente, veamos que no pasa nada, cuando usted está en santidad y cuando usted pronuncia el nombre de Jesús, el diablo y sus demonios son quebrantados. De la misma forma, hay que expresar la alabanza con el cuerpo, ¿verdad? Simbólicamente, aplaudir, levantar las manos, danzar. Pero no se te olvide que Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿cuántos aquí adoran a Dios? Dice el texto. Y los que le adoren, es necesario que lo hagan, pero en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque a veces levantamos las manos de la misma forma que simbólicamente a veces nos emocionamos porque el predicador nos dice: hermano, písele la cabeza al diablo ahí, y lo hacemos. Pero el diablo ni le hace cosquillas porque no estamos en santidad. De la misma forma hay alabanzas que expresamos con las manos, con la danza, pero no le hace cosquilla a Dios. Porque lo primero que Dios mira es el espíritu y luego el corazón, el alma. O sea que hay alabanzas que damos a Dios con el cuerpo, pero sin el alma y sin el espíritu. Y hay alabanzas que damos a Dios con el cuerpo y con el alma, pero sin el espíritu. Cuando usted y yo entendemos la profundidad de esto, hermano, sabemos que hay una interconexión en las tres áreas del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Mire, cuando tu espíritu adora a Dios, tú estás metido en su gloria. Empiezas a contemplar, a imaginarte, permítame decirlo así, a imaginarte que Dios está aquí, que Dios está recibiendo tu alabanza, que no te importa el que esté a tu alrededor, tú estás mirando a Dios. Esa es la adoración en espíritu. Luego tus emociones comienzan a saltar y comienzas a llorar, a danzar, a quebrantarte. Gloria al Señor, no te da pena nada alrededor y entonces tu cuerpo salta. Pero a veces nuestro cuerpo está saltando, pero nuestra mente está pensando otra cosa. O estamos medio moviéndonos y pensando: no, es que me duele por aquí, me duele por acá y tengo que estar quietecito. Hermano, cuando usted adora en espíritu y en verdad, usted se le olvida las dolencias, las enfermedades, las prohibiciones médicas. Eso es una adoración en espíritu.
Porque cuando lo alabas solo con el cuerpo y con la mente, tu mente está pensando, acuerda que el médico dijo que tiene ¿cómo se llama? Ayúdeme, hermana Liliana, en la columna, la L, no sé qué, ¿verdad? O el nervio ciático, y entonces que si me muevo me va a doler y esta tarde voy a estar peor, así que aquí lo alabo, aquí. ¿Se da cuenta? Cuando usted adora en espíritu, hermano, su espíritu se olvida de todo y hay gente que necesita contemplar la gloria de Dios aquí en la tierra. Y permítame, no sé si alguien que esté viendo la transmisión o alguien aquí super mega ultra archi espiritual va a estar en contra de lo que voy a decir, pero por lo menos tienes que empezar a imaginarte que Dios está aquí. Si tu espíritu no empieza a imaginarse que Dios está aquí, tu espíritu no se va a conectar con esa gloria que realmente está en este lugar. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Alaba a Dios, apláudelo. Es por eso que muchos creyentes todavía no han entendido que la verdadera adoración tiene que salir del espíritu. Mire que está en orden ahí, en espíritu y en verdad. Esa verdad son las emociones del alma. Primero del espíritu y luego del alma. O sea, cuando usted, su espíritu viene con ese entendimiento de que aquí está Dios, usted se olvida. Es más, te olvidas de la deuda que tienes que pagar cuando salgas de aquí. Te olvidas de que hoy le toca de servidor al hermano que le debes la plata de la revista. Porque tú vienes interconectado. Es más, voy más allá. Cuando tú adoras en espíritu, desde anoche que te acostaste, tú dices, mañana voy temprano a la casa de Dios. Diga conmigo, conexión. Entonces, como a muchos les hace falta entender eso, les hace falta comprender eso, por eso se sienten bien solo cuando cantan canciones que a ellos les gustan. Ay, que hoy no cantaron danzando en cada temporada y esa es la que me gusta. Esa canción es la de moda. El miércoles estábamos en una reunión de pastores que se hacen a mí todos los miércoles y eso todos los pastores. O sea, eso está de moda en todas las iglesias. Entonces hay canciones que sí, el ritmo nos gusta y cuando no cantan el ritmo que a mí me emociona, el género musical que a mí me gusta, entonces como que no siento lo mismo. Te recuerdo que la alabanza no es para que tú sientas algo. La alabanza es para que Dios sienta algo. Porque si tú cantas pensando en sentir algo, estás cantando con el cuerpo y con el alma. Pero si tú cantas pensando en hacer sentir algo a Dios, estás empezando a cantar con el espíritu y eso te lleva a mover el alma. Mire, no es que sea malo, simplemente que a mí no me gusta el vallenato. Yo respeto a los vallenateros como Rafaela, que le gustaba, era diomedista. Yo respeto todo eso. No, la hermana Turi, que le gustaba el cóndor herido y todo ese asunto. Le hacía falta que le mencionara el cóndor herido, ¿verdad? No estoy diciendo que el vallenato sea del diablo y sea pecado. A mí no me gusta para nada el género de champeta cristiana. No me gusta. No estoy diciendo que sea satánico ni de... No. Dios me guarde. Porque los ritmos no son ni de Dios ni del diablo. Son de quien usted se lo dedica. La gente le pone letra para Dios o para el diablo o para el hombre o para la mujer. Me hago entender, no estoy hablando de que sea pecado o no. Es a mí que no me gusta. Pero hay vallenatos que adoran a Dios y yo los canto. Mi hijo y mi esposa se burlan porque de vez en cuando estoy viendo las redes sociales me sale una champeta y yo me la paso cantando. Que algo así que dice que hermano, deja ya la botella de ron, deja la botella de ron, deja la botella de ron. ¿Qué más dice? ¿Tú que eres champetúo? ¿Cómo es? O sea, porque yo canto con el espíritu. Entonces hay hermanos que vienen a los cultos y como no cantan las canciones que le emocionan, que le gustan, como no canta el género que le gusta, o no canta el hermano que me gusta que cante, entonces como que ya no es lo mismo. Amén.
Eso es lo que nos lleva a entender que muchas veces venimos al culto y no adoramos, sino en la carne y en las emociones. Repito, cuando usted viene a adorar a Dios en espíritu y en verdad, no importa quién esté aquí delante. Mire, le digo algo. En la iglesia Centro de Adoración Familiar El Edén de Olaya, Dios está levantando unos muchachos. Uno está aprendiendo a tocar el piano. Hay 3 o 4 que están aprendiendo a cantar. Se pegan unas desafinadas. Usted los ve con más miedo que cualquier cosa. Tímidos, asustados. Pero hermana Yajaira que está aquí, hermana Yaque, se siente una presencia de Dios en el culto. ¿Por qué? Porque la gente no va a mirarlos a ellos. De pronto uno más que otro dice, pero no va a cantar la hermana, la pastora que canta bonito. No va a cantar la hermana Marisol, que es una adoradora especial. Y se sienten frustrados. Pero la mayoría adoramos. En espíritu y en verdad. Cuando usted no ha entendido que la adoración tiene que ser en el espíritu, eso te produce inconstancia en venir a los cultos. El que tiene claro a qué se viene a este lugar y que la adoración tiene que ser en espíritu, nada lo hace perder los cultos. Por nada del mundo. Amén. Hay momentos donde de pronto por alguna razón te puedes retrasar. Ojalá y no sea la constante, pero el que entiende viene desde temprano. Pero si en algún momento usted dice, no, así sea para la última alabanza, pero yo la agarro y voy a meterme en la presencia de Dios. Cuando tú no has entendido, hermano, la importancia de adorar en espíritu y en verdad, cualquier cosa te impide venir a la casa de Dios. Amén, ¿está aquí todavía? Gente que no siente ganas de venir a los cultos. Cuidado con ese no siento ganas. Mire, ayer el ayuno estuvo poderoso y nutrido. Hablamos acerca de romper decretos. Y entre tantas cosas yo he estado rompiendo los decretos del diablo contra la adoración en la iglesia y contra la asistencia en la iglesia. Porque el diablo es experto y él hablaba, poniéndolo un poquito en contexto de lo que mencioné ayer, el diablo comisiona demonios, por si no lo sabías, para que te trasnoches los sábados para los domingos. Hay un demonio que te perturba para que no duermas en la noche, para que no te levantes el domingo y te quedes durmiendo. Hay demonios comisionados, decretados para crear conflicto el domingo en la mañana o el miércoles para que tú te sacas de quicio y no vengas a la casa de Dios. Hay demonios comisionados, bendito Dios, para entorpecer la venida, que te duela algo. Y el que no ha entendido la guerra espiritual y los decretos satánicos, dice, me está doliendo como por aquí. Hoy no voy el domingo. Pero cuando tú eres claro a qué se viene este lugar, y lo que produce una alabanza verdadera, que salga en espíritu y en verdad, hermano, tú no pierdes culto. Tú no pierdes. El diablo decreta, y se lo decía ayer a los hermanos en el ayuno. Una vez nos tocó orar con el ministerio de intercesión, porque ¿sabe cuál era el decreto del diablo contra los intercesores de la iglesia? Que se enfermaran y les pusieran cita médica el día del ayuno de intercesores. Hasta que nos dimos cuenta de eso, porque siempre faltaban 2, 3, 4, 5, y empezamos a romper ese decreto. Y ahora viene. No hay cita médica para los jueves. Porque el diablo es astuto y usted llama y pide la cita con el especialista. No, el único día que hay es el jueves a las 10 de la mañana. Y el que no entiende lo espiritual dice, me tocó para el jueves, no voy a ir. Pero el que entiende lo espiritual dice, diablo, no importa que me le den para el otro mes, pero yo el jueves no me lo pierdo. Voy a seguir andando. Cuando tú no entiendes el efecto que produce una verdadera adoración y alabanza, simplemente el culto tan bueno como el de hoy, ¿cuántos se gozaron? La alabanza va a producir el efecto
que produjo en el rey Saúl solamente. Ve conmigo, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 16. Ya te digo el versículo. Ubícate allí. Ojalá y no pase hoy. Pero yo veía al 90% de la gente hoy gozándose en la alabanza, en la adoración. Y eso que cantamos coros viejitos. No sé dónde está Carlos, se fue. Yo no sé si muchos de esos coros los tenías preparados. O fueron de pronto saliendo así. Bueno, y fue Dios direccionando y salía uno y se acababa otro y seguíamos en eso. Y nos gozamos. Y no sé si me voy a meter en un lío con las danzarinas, pero hoy que no había danza porque ellas están ayunando, por eso no las ve. No faltó danza. La gente danzando acá. Pero ojalá y eso no sea solo el efecto que producía en el rey Saúl. Usted sabe que cuando Saúl desobedeció y Dios lo desechó, la Biblia dice que un espíritu malo de parte de Jehová venía y lo atormentaba, lo endemoniaba. Y entonces alguien le dijo a Saúl: ¿por qué no buscas a alguien que toque bien? Para que cuando toque, ese espíritu malo que te atormenta, versículo 34, versículo 23, primero de Samuel 16, 23. Versículo 23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, ¿qué hacía David? Tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl, ¿qué le pasaba? ¿Y qué? Saúl tenía alivio y estaba mejor. ¿Y el espíritu malo qué hacía? ¡Wow! David tocaba el arpa. El Señor es mi pastor. Y ese demonio que tenía atormentado al rey, dice que se aplacaba. ¿Y qué más? Y Saúl sentía alivio y sentía mejoría. ¿Usted cree que eso es normal? La alabanza a Dios no tiene que aliviarte ni mejorarte. La alabanza a Dios tiene que cambiarte y transformarte. ¿Y qué pasaba? Debe producir un efecto total, porque el demonio, lo que hacía cuando David tocaba era que el demonio se alejaba. Pero al cabo de un momento, otra vez se endemoniaba. Y entonces Saúl tomó la decisión de decirle al papá de David, a Isaí: déjame al muchacho acá, no te lo lleves, va a vivir aquí porque lo necesito todos los días que me toque. Bendito Dios, yo creo que aquí hay gente que necesita que Carlos, que Leonardo y que Arsenis se vayan a vivir a la casa para que le estén tocando. Porque hay gente que en el culto usted los ve metidos en la presencia de Dios, sienten alivio, sienten mejoría, los demonios se les retiran, pero cuando llegan a casa se endemonian otra vez. Capítulo 18. Uy, no escucho amén. Cualquier parecido con tu realidad no es coincidencia, es Dios hablándote. 18:10. Primero de Samuel 18:10 dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él ¿qué? Desvariaba en medio de la casa. O sea, ya estaba tan atormentado, hablando basura, y como algunos cristianos que todavía hablan. Como escuchaba un predicador decía esta mañana, hay creyentes que usted los ve adorando a Dios en el templo, y aún músicos y aún danzarines, pero usted le ve las redes sociales y están oyendo todavía música del conejo malo que hay por ahí. ¿Sabe cuál es el conejo malo? ¿Cómo? Bad Bunny. Y usted lo va haciendo TikTok con sonidos del conejo malo. Desvarían, hablan basura, echan, maldicen. Ayer yo decía, hablando de los decretos, ojo hermano, que es de esas prédicas que la hermana Adela siempre dice: Dios mío, pastor, ¿por qué no lo predica toda la iglesia? Hay decretos que están establecidos sobre las personas que tú mismo has decretado contra ellos.
Cuando tu hijo, tu nieto tenía 10, 12, 14 años, tú eres un bandido, te va a ir mal, pa, 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 pa. Hoy día el pelado es eso. Marihuanero, drogadicto, alcohólico. Entonces hay momentos donde la gente se endemonia sin darse cuenta. Pastor, yo soy de Cristo, yo no me endemonio. Pregúntele a Pedro. Pregúntele a Judas. A su nombre. ¿Qué pasaba con Saúl? Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, normal. Y tenía Saúl la lanza en la mano, versículo 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió ¿cuántas veces? Estaba bien endemoniado, mano. Cuidado que va a llegar el momento donde la alabanza no te va a liberar, sino que te va a volver un crítico de los cultos. Porque hay gente que es un crítico en los cultos. ¿A qué hora van a terminar? Ya se está yendo la hora. Y yo que le dije a fulano que nos íbamos a ver a tal hora, y le voy a quedar mal. Y no va a predicar el pastor. O va a predicar el pastor que es kilometraje para predicar. O sea, todo lo critican y empiezan a tirar unas lanzas, hermano. Toca al que está a tu lado y dile, tranquilo, que eso no fue contigo, eso me lo están diciendo a mí. No te enojes, por favor. Pero no nos vayamos lejos. Llegan a casa después de un culto bendecido, hermano. Y llegan peor, endemoniados allá a la casa. Echando, hablando, criticando, peleando, tirando y de cuánta cosa. Y usted lo vio en el culto. Ay, pastor, dañó la unción y la gloria que había. Voy a avanzar, voy a hablarte de algo bonito. Es para que entiendas, iglesia, es para que entiendas. Es para que entiendas que cuando tú adoras a Dios en espíritu, algo tiene que pasar. Y ese algo que pasa permanece. Cuando tú alabas con las emociones y con el cuerpo, pasa algo, pero las emociones se van. Lo espiritual permanece. Y qué bueno que tú puedes escuchar esto que te estoy enseñando. Mire, le voy a decir algo. Ahorita estaba ahí estudiando acerca de la historia de Israel. En el año 70 de nuestra era cristiana, Israel fue destruido por un general llamado Tito, que más adelante fue emperador. Duró Tito 3 años sitiando a Jerusalén. A los 3 años la destruyó el templo, se llevó cautivo. Dice la historia que aproximadamente 3.600 personas fueron masacradas por el ejército del general Tito. A partir de allí Israel empezó a deambular de país en país, porque usted sabe que se levantaban una potencia a la otra, Harold, y subyugaba, y los pobres judíos se los llevaban esclavos para un lado, para el otro, para el otro, para el otro, hasta que apareció un endemoniado por ahí llamado Hitler. ¿Cuántos han oído hablar de Hitler? Que mató como a 5 o 6 millones de judíos. Masacraron a todo el pueblo de Israel. En el año 1948 de nuestra era. ¿Cuántos años han pasado, matemáticos, del 70 a 1948? Más de 1800 años, ¿verdad? En el año 1940 a la ONU se le dio por devolverle la tierra a Israel y dividir la tierra que estaba ocupada por los palestinos y decirle, bueno, esta partecita es de los palestinos y esta es de Israel. Esa es la razón por la cual está la guerra continua. Y sabe usted que aún en el territorio de Israel hay una mezquita de los palestinos. Y eso es territorio de ellos. Eso es una pelea grande, no le voy a hablar de eso porque ya me están haciendo señas, pastor. 1948. La ONU determina, gracias a Dios por Francia, por Inglaterra y por Estados Unidos, que intervinieron. Pero viene la pregunta. ¿Ya sacaron la cuenta del 70 a 1948? ¿Cuántos años pasaron? 1900 ¿qué? 1800 algo, ¿verdad? 1800. La pregunta fue, si la destruyeron en el año 70, estamos en 1948,
¿Quedará algún judío vivo todavía? La pregunta de la ONU fue, ¿quedará después de tantos años alguien con identidad de esa nación? Sin embargo, ellos dieron el edicto y empezaron a aparecer en todas partes del mundo judíos que dijeron, hemos mantenido nuestra cultura, nuestra religión y nuestro todo, nuestra identidad. Israel es el único pueblo en el mundo que ha mantenido su identidad desde que fue fundada. El resto han cambiado los nombres, han cambiado la religión, han cambiado todo, pero Israel. Y les preguntaron, ¿y ustedes cómo hicieron para mantener esa identidad? Porque Dios nos dio una orden en Deuteronomio 6, si mal no estoy, que dice, y estas palabras que te he hablado las enseñarás a tu hijo al entrar y al salir. Las escribirás en las paredes, te las escribirás en los brazos, lo instruirás. Y eso era lo que ellos hacían. Aunque no tenían nación, aunque eran esclavos, aunque habían sido masacrados, los que iban quedando, iban instruyendo a sus hijos en el temor de Dios. Y por eso esa nación nunca fue ni será acabada, por una promesa que Dios le dio a Abraham. La iglesia del Edén no va a ser acabada por esta palabra que te estoy haciendo, porque la identidad de la iglesia es la verdadera adoración. Aquí de pronto no somos evangelísticos ni misioneros, aquí sabemos adorar a Dios. Hay que hacer misiones, hay que evangelizar, hay que hacer todo lo demás, pero siempre mantendremos una verdadera adoración. Por eso te estoy hablando de eso, hermano. Y esa es la razón para que tú identifiques y no salgas de aquí diciendo, ¿viste lo que dijo el pastor? Ese fue contigo, porque tú llegas a casa y te endemonias. Lo que te estoy diciendo no es para que le culpes a otro, es para que tú digas, Señor, ¿será que yo me endemonio también? ¿Será que yo voy a necesitar a Carlos, a Leonardo, a los que tocan bien, a los que cantan bien, para que vivan en mi casa y cuando medio me sienta atormentado, venga y canten? Espero que a partir de hoy, cuando vengas por esa puerta, vengas con un corazón y un espíritu dispuesto a adorar a Dios. Y por favor, deja las lanzas allá afuera. El que entendió, entendió. ¿Qué produce la verdadera adoración a Dios en espíritu y en verdad? Hechos 16, vamos a un texto que bastante conocemos. Hechos 16, 25. Esto es lo que tiene que producir el efecto real. Para que no te endemonies más. Para que los demonios no solamente se alejen un rato, sino que se vayan. Mire el efecto que produjo en estos dos hombres, Pablo y Silas. Versículo 25, ya lo tenemos, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, a medianoche viendo TikTok, Instagram, Facebook, Pablo y Silas. Anoche les decía, ayer les decía en el ayuno, mire, ¿cómo es posible que un brujo incircunciso, hijo del diablo, sepa más del mundo espiritual que los hijos de Dios? Los satanistas saben que a las 12 de la noche es la hora, entre 12 y 3 de la madrugada, es la hora perfecta para hacer sus trabajos de brujería. Porque ellos saben que la mayoría de los cristianos están durmiendo. Los satanistas saben que los viernes a las 12 de la noche pueden hacer sus rituales. ¿Y sabe cuáles son los rituales que hacen? Envían sueño, pereza y distracción a muchos cristianos. Hacen que Sabanás te arrope el sábado en la noche. ¿Por qué no viniste al culto? Es que Sabanás me agarró. A otro lo agarra el COVID, el cobijón. Está aquí todavía, no se me ha ido. ¿Qué hacían a medianoche Pablo y Silas? Oiga lo que hacían. Cantaban himnos. ¿Cómo que se llama? El conejo malo. Cantaban himnos a Bad Bunny. ¿A quién le cantaban himnos? A Dios. ¿Y qué pasaba?
Los presos los oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente, diga conmigo, de repente, o sea, algo inesperado, un gran terremoto, aleluya. De tal manera que los simientes de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, no solo las de Pablo y Silas, sino de los demás presos, todos se soltaron. Ahora, ¿qué efecto tiene que producir la verdadera adoración y alabanza? Lo primero, tiene que quitarte el prejuicio. Es decir, no importa quién te escuche a tu alrededor. Pablo y Silas cantaban duro y los presos que estaban allí con él los escuchaban. Y seguramente los carceleros también los escuchaban. Es decir, que el primer efecto que tiene que producirte una verdadera adoración es que a ti no te debe importar que te escuchen los demás. Dios no es sordo, ni tampoco sufre de nervios. A Él le gusta que lo adores en espíritu fuerte. Perdóneme, se lo dije hace poco. Ese asunto de que no es que yo canto a Dios aquí suavecito. En ninguna parte de la Biblia, y corrígeme y búsqueme, por favor, se lo agradecería para no seguir cometiendo el error. En ninguna parte de la Biblia dice que alaba a Dios en silencito ahí, en público. La Biblia dice, y lo leyó creo que es el hermano Jeremías esta mañana, el Salmo 150, alabad a Dios a son de bocina, con salterio, con arpa, con pandero, con flauta, con címbalo. Dale fuerte a esa batería ahí que se está durmiendo el baterista también ahí. Redobla y duro, a ver. Algo así. ¿Usted cree que a Dios eso le atormenta? Si dice que le alabemos con platillos, con salterios, con arpa, ¿cuánto más con nuestra voz? Con danza, con alabanza, con voces de júbilo, con alegría. Para Dios, alguien alábelo esta hora. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga Cristo vive, levanta la voz. No importa quién te escuche. Aleluya. Allá los endemoniados que se dedican a estar mirándote. Se desafina. Y es que canta maluco. No importa, hermano, que cuando tú levantas la voz, no solo te van a escuchar los que están alrededor, sino que los demonios que quedaron allá afuera, porque yo creo que los demonios no entraron contigo aquí, se quedaron allá. Pastor, ¿qué está diciendo que yo ando con un demonio atrás? Sí, lo dice la Biblia. Primera de Pedro 5:8 dice que nuestro adversario el diablo anda ¿a dónde? No, anda ¿a dónde? ¿A dónde anda? A nuestro alrededor, como león rugiente. Pero yo creo que él no entró aquí, porque para eso tenemos un grupo de intercesores y líderes que oran. Señor, limpia este lugar, santifícalo, Padre, que aquí no entre ningún demonio. Los demonios están allá afuera. Y tú viniste cargado, triste, afligido, angustiado, desesperado, enfermo, con dolencia, y los demonios están allá. Bueno, pero y yo le puse un espíritu, le lancé un dardo por aquí para que le doliera la cintura. Y lo oigo que está cantando duro. Y el otro le dice, no, imagínate que yo le hice que le robaran la plata, se le perdiera. Para que si venía al culto estuviera pensando en que tiene que pagar esa plata que le robaron. Pero lo escucho cantando allá. ¿Cuántos creen que los demonios han escuchado nuestra alabanza, nuestra adoración? Eso es el primer efecto que produce la verdadera alabanza en espíritu, hermano. Te pone a cantar a voz en cuello. No importa que te desafines, no importa que no tengas buena entonación, melodía, qué sé yo. No importa que el que esté a tu lado no se erice. Lo importante es que Dios se erice. Y cuando tú, el segundo efecto que produce una verdadera adoración, mira, primero dirigida a Dios con toda voz y segundo al que está al lado tuyo. Literalmente ponme el texto, dice, los presos le oían. Los presos le oían.
gente que estaba en la misma condición de ellos. Los que conocemos el contexto sabemos que dice que Pablo y Silas los habían azotado con vara, los habían desnudado, les habían pegado vara, y luego los metieron en el calabozo de más adentro, en la oscuridad, y allá le metieron los pies en el cepo, que no podían ni acostarse porque tenían la espalda flagelada, tenían que estar ahí incómodos. Y la gente, seguro, los demás presos, bueno, y estos están azotados, están presos, ¿y cómo tienen ese gozo? Eso es lo que tiene que producir la alabanza, que la alabanza te tiene que quitar la tristeza, el dolor, la preocupación, el afán, la ansiedad. Que el familiar tuyo que sabe por lo que estás pasando diga, bueno, pero este es para que estuviera durmiendo, cansado, preocupado, y míralo cómo está. Se tienen que admirar de que tú eres un verdadero adorador, no importa lo que te está pasando. En tercer lugar, la verdadera adoración produce estremecimiento en todo tu ser. O sea, ya empezamos a sentir algo y no nos contenemos. Cuando tú adoras en espíritu, a ti se te olvida que eres tímido. Se te olvida que eres de pronto introvertido. Que eres de pronto de los que no te gusta hacer bochorno público. Se te olvida que no sabes bailar, como yo. El miércoles estaba en la reunión de pastores. Para los que no saben, oren por mí. Otra vez el dedito, no el dedo, la parte de arriba otra vez me ha estado molestando. Yo vine en chancleta el miércoles, cuando estábamos danzando en cada temporada en la reunión de pastores. Yo estaba sin el zapato, sentado, pero yo me movía. Y los demás pastores, Jonathan, y ellos brincando. Y no, pero es que yo me muevo de la cintura para arriba, como la palmera, dice Rafa. ¿Por qué? Porque yo no sé tirar pase, hermano. Pero yo me gozo. Y no importa. Algo tiene que estremecerse. Porque tú estás adorando a alguien grande, a alguien superior, a alguien creador, a alguien que te da la vida. Cada letra de cada canción tiene una expresión de alabanza y de adoración a Dios. Así como cuando la hermana Turi oía el cóndor herido, que eso la ponía. O como te ponen en Radio El Sol. ¿Está por ahí la de Radio El Sol? Cuando te ponen la música y tú estás por allá. Mire, todavía hay cristianos que medio oyen el vallenato, Harold, y el pie todavía. Ay, Señor, reprenda al diablo. ¿Sabe por qué? Porque esa canción te produce algo. Te produce algo. Así tiene que ser la alabanza a Dios. Tiene que emocionarte. Tiene que producir algo en ti. Entonces, cuando tú empiezas a sentir un estremecimiento en todo tu ser, la atmósfera comienza a cambiar. O sea, ya tú sientes un cambio de atmósfera alrededor tuyo. Eso es señal de que Dios ha descendido a recibir tu alabanza y mi alabanza. Lo cuarto que produce la verdadera adoración y alabanza, según esa historia, es que la cárcel de opresión en la cual están tus sentimientos y tus pasiones son sacudidas desde su cimiento, desde el cimiento. Dice ahí, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué hacían? Los cimientos, hermano, empezaron a sacudirse. Eso tiene que suceder. Por eso es que le pasaba a Saúl. El demonio solo se le alejaba, pero no era libre. Sentía alivio, pero no era libre. La alabanza tiene que estremecer los cimientos que el diablo, las raíces que el diablo tiene en tus emociones y en tus sentimientos. Hay gente que ama a Dios, siente a Dios, se goza con Dios, pero todavía tiene resentimiento viejo y pasado. Jere, dicen por ahí que las mujeres tienen una memoria, que cuando tú peleas con ellas, hace 20 años me hiciste lo mismo, ¿te acuerdas? Una memoria prodigiosa, mano Gustavo. Por ahí dicen que detrás de toda una mujer enojada, Delany, detrás de toda mujer enojada, hay un hombre que no tiene ni idea de lo que hizo.
Si no, pregúntele a los esposos que están aquí. A veces llegamos a la casa y encontramos a la mujer brava y ¿qué hice, Señor? No me acuerdo, revélame. Pero cuando tú adoras a Dios, todo lo que hay internamente en tus sentimientos, raíz de amargura, resentimiento, odio, comienza a ser removido, comienza a ser sacado. Yo no sé cuántos han arrancado yuca. La yuca es una raíz. Y usted la yuca no la va a sacar así. Usted tiene que removerla primero. Y luego la jala. Así hay gente que necesita remover y ha oído mensajes de perdonar, de olvidar. Pero no pasa nada, lloran, sí Señor, voy a perdonar, pero ahí está. Porque le hace falta adorar verdaderamente a Dios, para que Dios remesa y sacuda ese cimiento de tristeza, ese cimiento de depresión, de desespero, de amargura que hay en tu alma. Es decir que hoy, cuando usted y yo salgamos de aquí, tenemos que salir librecitos de todo eso. Señor, no sé qué va a pasar, pero lo que sí sé es que tú lo vas a hacer, Señor. Mañana no tengo para pagar los recibos, Padre, pero algo tú harás, Señor. No es mi problema, es el tuyo. Ya yo cumplí con mi parte. Alabarte, adorarte, entregarte todo mi ser, adorarte en espíritu y en verdad. El resto lo harás tú. Esa cárcel de opresión se abrió, dice el texto. Se abrieron todas las puertas. Y no solamente la alabanza te abre las puertas espirituales para que seas libre, te abre las puertas materiales para que seas bendecido. Te abre las puertas materiales. Si no, pregúntele al profeta Isaías en el capítulo 6. Cuando Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y dice que había serafines volando. Y el uno al otro daba voces, alababa. Y cuando alababan, los quiciales de las puertas se estremecían. Usted sabe lo que son los quiciales de la puerta, ¿verdad? Las bisagras. Cuando tú alabas a Dios, las puertas se abren porque se abren. Porque la opresión que el diablo tenía sobre ti, tiene que soltarla. Los demonios huyen y las cadenas se desmenuzan, como dice allí. Dice que las cadenas de todos se soltaron. Cuando tú alabas a Dios, las cadenas del pasado te son rotas y desmenuzadas. La Biblia dice que por causa de la unción el yugo se pudre. Cuando tú alabas a Dios, cae unción del cielo y todo lo que te retiene, que no te deja avanzar, que no te deja salir, va a salir de ti en el nombre de Jesús de Nazaret. El diablo te tiene amarrado al pasado. Suelta el pasado, hermano. Usted lo sabe, por el pasado no podemos hacer nada. Puedes hacer mucho por el presente y por el futuro, pero no podrás avanzar si no sueltas el pasado. Yo les he dicho muchas veces, cuando en los circos se permitían los animales, usted iba al circo y veía a los elefantes, y los elefantes mantienen un soncito. Así se mantienen los elefantes. ¿Sabe por qué? Porque cuando son bebés, les atan a la pata una cadena gruesa, pesada, de tal forma que él quiere avanzar, pero no puede, y siente el peso de la cadena. A medida que va creciendo, le ponen una cadena más liviana, y va creciendo y más liviana, y él se mantiene, hasta que ya su mente crea que está atado, y no lo atan, pero él se mantiene así. Hay gente que el diablo tiene la mente tan cautiva y por eso no avanzas. Y no le eches más la culpa al diablo, suelta todo. En la alabanza, adóralo en espíritu y en verdad. Y yo te aseguro que después de hoy vas a ver el panorama amplio de lo que Dios tiene para ti. Te vas a dar cuenta que no es lo que pasó, es lo que viene, lo que está por venir, lo que Dios va a hacer grande en tu vida.
Pero ¿sabe qué me impresiona? Que la alabanza a Dios también. Voy por el número 6 acá, no sé por qué número va usted, perdóneme si no llevo orden numerológico. La alabanza con entendimiento te da luz. Te da luz. El texto bíblico dice que el carcelero buscó una antorcha para ver dónde estaba Pablo y Sila y los demás presos. Porque era un calabozo bien oscuro de adentro. No se veía, necesitó luz. Pero Pablo y Silas no necesitaron luz. Le dijeron, tranquilo, todos estamos aquí. ¿Cómo sabía Pablo que todos estaban ahí? No necesitó una luz, alumbrarlo uno por uno para saber. Cuando tú alabas a Dios, Dios disipa la oscuridad. La alabanza te da claridad y tú vas a ver las cosas de manera diferente. Y concluyo, por último, la alabanza en espíritu y en verdad traerá sanidad y traerá bendición. Te repito, la verdadera alabanza traerá sanidad y traerá bendición. Porque ¿qué pasó según la historia? El carcelero, cuando vio lo que había pasado, agarró la espada para matarse. Porque la orden era que si un carcelero romano dejaba escapar a un prisionero, lo pagaba con su vida. Y antes que lo mataran y lo torturaran, él prefería matarse porque él pensaba que todos los presos se habían ido huyendo. Pablo le gritó y le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Él agarró una antorcha y se dio cuenta que todos estaban allí. Y va donde Pablo y le dice, ¿y qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo lo evangeliza, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y sabe qué hizo el carcelero? Le curó las heridas de la espalda. El propio carcelero, el que lo custodiaba, Dios lo usó para limpiarle las heridas. Luego lo agarró y se lo llevó para su casa. Le dio comida, le dio bebida ya en su casa. Gloria al Señor. Y eso es lo que hace cuando tú alabas a Dios, que se estremece todo este lugar, que tú eres libre. Prepárate porque hoy y mañana viene el tiempo de tu bendición. Vienen los cielos abiertos sobre ti. Cuando tú vienes cada domingo, cuando tú vienes cada miércoles a este lugar, sabes que al día siguiente hay una puerta que se abre, hay una bendición que te está esperando. Pero cuando lo adoras en espíritu y en verdad, cuando tú lo exaltas como Él es digno, tú vas a empezar a ver cosas diferentes. Escúchame, cuando vienes con esa disposición, cuando el sábado tú empiezas a alistar la ropa, como hacen algunas mujeres desde el sábado, empiezan a seleccionar 3, 4 vestidos, aunque al final se pongan otros, pero los seleccionan. Así tú empezarás a hacer. Mañana es día del Señor. Mañana hay que estar a las 8:30 en la casa de Dios. Yo me levanto temprano. Mire, ¿sabe a qué hora me acosté yo ayer? Como a las 8:30, 9 de la noche. ¿A qué hora me desperté? A las 3 de la mañana. Pero dormí las 5 horas, 6 horas que debo dormir ya. Pensando que hoy era día del Señor. Y tú estás pendiente y puede estar lluvioso la mañana, puede estar con frío, con calor, lo que sea, te puede doler por acá. Pero tú dices, diablo, tú a mí no me vas a impedir ir a la casa de Jehová temprano para ir a alabar a Dios, para ir a exaltarlo. Si tus hijos, si tu marido se levanta tarde, apágale el aire acondicionado, apágale el ventilador, hazle bulla, alaba a Jehová, prende la música. Aquí todo el mundo va para la casa de Jehová y vamos temprano a alabar, porque mañana hay una gran bendición. El lunes es día de victoria. Alabado sea Dios. Pero no solamente los domingos, no te vuelvas dominguero. Yo quiero que todos los días se abra una puerta. Entonces yo los miércoles en la tarde me alisto temprano. Yo bendigo a los que se vienen directo del trabajo. Los demás como que son los que más se cansan. Y esos hermanos todo el día trabajando y se pasan derecho para acá. Bendigo a los jóvenes que vienen aún con uniforme de colegio. Vienen a alabar a Dios los miércoles acá. Eso Dios lo está viendo. Pero a partir de hoy, a ese sacrificio de venir del trabajo cansado, agotado, con conflicto, de venir del colegio
con uniforme, sudado, cansado. Ahora súmale una adoración en espíritu y en verdad. Súmale una adoración que suba al cielo, que te abra las ventanas, que te traiga sanidad, que te traiga provisión. Pero espérate, con esto termino. Miércoles, domingo. ¿Y qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el martes? ¿Qué pasa el jueves? ¿Qué pasa el viernes? ¿Qué pasa el sábado? Es lo que yo llamo tu TAS CD. TAS CD. Tiempo a solas con Dios. Tiempo a solas con Dios. Que tú te levantes muy temprano cada mañana y ya no estés llorando tanto para que Dios te haga un milagro. Entra en la presencia de Dios. Santifícate. Pídele perdón, liberación y empieza a adorarlo. Empieza a adorarlo. Dios no me dio un oído como el de Carlos o como el de Leonardo, como de algunos músicos acá. Ojalá y yo supiera tocar guitarra. A las 3 de la mañana yo me pondría con la guitarra. A veces me toca buscar en el celular. Esta mañana el Espíritu me inspiró con esa canción que ya llegó la pastora. Ella la canta tan bonito. Te suelto mis cargas, te suelto mis anhelos. Toma el control de mi vida. Tus sueños son mejores que los míos. Yo cantaba a Dios. Yo sentía a Dios ahí en mi casa. Y no es solamente hoy. Todos los días tengo un tiempo de adoración y de alabanza. Y por eso es que usted no me ve a mí amargado. El tener el pie hinchado, el dedo así, de hace 4 o 5 meses, eso no me estorbo a mí para venir a la casa de Dios. He venido con dolor de cabeza, he venido de tanta forma, pero yo he aprendido que cuando lo alabo, algo pasa. Empieza a adorarlo en espíritu y en verdad. Si no eres cantante como muchos, hazlo en tus propias palabras. Diga gloria a Dios. Diga Padre, te alabo, te bendigo, te exalto. Eres todo para mí. Colócate de pie, por favor.